No deberías consumir brócoli o legumbres si quieres comer alimentos buenos para tu intestino, sobre todo en algunas situaciones como las que te voy a contar a continuación. ¿Cómo, Luis? O sea que ¿no son alimentos saludables? Claro que sí, pero el que sean saludables no significa necesariamente que sean buenos para tu sistema digestivo. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y sabrás los 5 principios básicos de una alimentación buena para el intestino. Y sabrás además algunos alimentos saludables que deberías tener cuidado y evitar, sobre todo si tienes algunas enfermedades crónicas e ingieres algunos tipos de medicamentos. Bienvenido nuevamente a mi canal, y si esta es la primera vez que caes aquí, me llamo Luis Cuevas, soy médico digestivo y en este canal hablamos de problemas digestivos, colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano, pero también hablamos de nutrición y hábitos para tener un peso saludable. Para empezar con el tema de los alimentos buenos para el intestino, primero tenemos que definir qué es un alimento saludable. Cuando hablamos de un alimento saludable, por lo general se refiere uno a un alimento que es nutritivo. Y un alimento nutritivo es aquel que tiene una elevada densidad de nutrientes, es decir, una buena cantidad de los macronutrientes esenciales, es decir, ya sean proteínas, grasas saludables o vitaminas y minerales. Muchos alimentos, por ejemplo, cargados en azúcares, que se les critica tanto a la comida basura, prácticamente tienen básicamente aditivos y elevadas cantidades de azúcares o grasas trans. Realmente no tienen un buen contenido, una buena densidad nutricional. Pero ¿es lo mismo un alimento saludable que un alimento con alto contenido nutritivo? No siempre es lo mismo. Y a esto me quiero referir cuando hablamos de alimentos buenos para el intestino. Hay algunos principios que te hablaré en eso en un momento, los 5 principios básicos para entender lo que es un alimento bueno para el intestino, que deben cumplirse. En general, muchas veces este tema coincide. Lo que es un alimento nutritivo muchas veces es un alimento bueno para el intestino, pero no siempre es el caso. Por ejemplo, un alimento que te dé cierta alergia, cierta intolerancia y te provoca una reacción en todo el cuerpo, una reacción inmune, puede ser un alimento nutritivo. Es decir, una persona que es alérgica a los frutos secos, a las nueces, dígame que las nueces no es un alimento nutritivo. Claro que lo es. ¿Y es un alimento saludable? En general sí. Pero quizá para una persona específica que tiene ese tipo de intolerancia o alergia, no lo es, porque le provoca una reacción en todo su cuerpo y también le provoca daño o reacciones en el intestino. Entonces, hablamos de 2 tipos de personas. Hablamos de personas, por ejemplo, que no tienen ninguna enfermedad crónica, ni ningún problema digestivo, ni de intolerancias de nada. En estas personas, por lo general, un alimento nutritivo va a ser también un alimento bueno o saludable para su intestino. Pero en el otro grupo de personas, las que tienen, por ejemplo, algún problema digestivo como colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano o intolerancias específicas, quizá, o incluso enfermedad celíaca, de la cual hablamos en un vídeo que puedes ver aquí. Este tipo de personas pueden tener intolerancias a algunos tipos de alimentos, como por ejemplo las personas con sobrecrecimiento bacteriano, de lo cual hablamos todos en un vídeo también aquí. Pueden tener reacciones a ciertos tipos de carbohidratos, los FODMAPs, las personas con colon irritable también, y las personas con enfermedad celíaca, intolerancia a los alimentos con gluten. Y muchos de esos alimentos son alimentos sanos, pero claro, en el caso específico de estas personas, no son alimentos saludables para ellas, para su intestino. Muchas de estas personas que tienen problemas crónicos intestinales tienen que quizá evitar algunos de estos alimentos nutricionalmente saludables porque quizá no sean para ellos alimentos buenos para su intestino, por lo menos temporalmente. Hay que quizá personalizar una dieta lo más adecuada a sus necesidades y a sus síntomas para que no se desencadenen estas reacciones de síntomas de intolerancia que pueden llevar a inflamación y también empeorar la microbiota intestinal. Algunos alimentos, por ejemplo, nutritivos que deberías evitar si tienes algunas intolerancias específicas son, por ejemplo, lo típico conocido, la lactosa, productos lácteos, de lo cual te hemos hablado en un vídeo sobre los síntomas de la intolerancia a la lactosa y algunos consejos incluso cómo aliviarla en esta serie de vídeos de la intolerancia a la lactosa. Pero en esos casos, la leche puede ser un alimento, claro, saludable, tiene proteínas, tiene calcio, tiene vitamina A, D, pero tienes que evitarla quizá si tienes síntomas de intolerancia a la lactosa, por lo menos temporalmente, si ha sido a causa de una gastroenteritis, alguna infección, y quizá probar reintroducirla en unos 2 o 3 meses.
Otros alimentos que tienes que evitar, por ejemplo, si tienes intolerancia a la histamina, tienes que tratar de evitar, por ejemplo, las frutas secas deshidratadas, las fresas, los cítricos, tomate, espinaca, productos encurtidos como el chucrut y también muchas veces los alimentos que se dejan en la nevera varios días. Todo esto lo que puede generar es altos niveles de histamina o tienen ya de por sí alimentos que desencadenan la liberación de histamina y pueden llevarte a reacciones de intolerancia tipo congestión, dolores de cabeza y muchas otras reacciones de la intolerancia a la histamina y por eso deberías evitarlo, aunque sean alimentos saludables, por lo menos temporalmente, si es que esto es algo temporal, esta intolerancia a la histamina, producto de un sobrecrecimiento bacteriano o un desequilibrio intestinal o intestino permeable, deberías evitarlo por lo menos temporalmente. Si es algo crónico, quizá tengas que que seguir una dieta adaptada a la intolerancia a la histamina crónica que tengas. Hey, si te está sirviendo lo que estás viendo, suscríbete aquí a mi canal y dale click a la campanita para que te avise apenas publique nuevos vídeos sobre problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. Otro ejemplo de alimentos que son nutricionalmente saludables, pero que quizá deberías evitar porque quizá no sean tan buenos para tu intestino, es cuando tienes intolerancia a salicilatos. Salicilatos, sí, la misma sustancia que se encuentra en la aspirina, en el ácido acetilsalicílico. En estos casos tienes que evitar alimentos como las aceitunas, albaricoques, arándanos, también las bayas, las ciruelas, también algunos otros alimentos que tienen salicilatos, por ejemplo, son las fresas, el calabacín, los rábanos, las frambuesas y entre los frutos secos las almendras y los cacahuetes. Si te interesa que hable de algunas otras intolerancias específicas y quieres que haga un vídeo aparte de esto, déjame un comentario aquí debajo en la descripción y pues preparo algún vídeo sobre estos tipos de intolerancias a salicilatos, a histamina o algunos otros aditivos alimentarios que muchas veces desencadenan las molestias de dolor, hinchazón o diarreas o síntomas en general de intolerancia. Como te digo, significa que si tienes alguna de estas intolerancias, tienes que evitar todos estos alimentos saludables, nutricionalmente hablando, para siempre. En muchos casos quizás sí, o debas personalizar porque no todos te caen mal, pero en otros casos, si estas intolerancias son secundarias a alguna otra condición que se puede atacar, se puede resolver, quizá sea algo temporal que debas evitar y luego puedas irlo reintroduciendo poco a poco. Pero también hay, por ejemplo, algunos tipos de alimentos nutricionalmente saludables que deberías tener cuidado o evitar las cantidades excesivas si tomas algunos medicamentos. Por ejemplo, si tomas anticoagulantes orales como la warfarina o el Sintrom, deberías evitar coliflor, espinaca, espárragos, perejil, coles de Bruselas, brócoli, guisantes, garbanzos, lechuga, aguacate. ¿No ves? Ya te dije al principio lo del brócoli y algunas legumbres. En este caso, por ejemplo, son nutricionalmente saludables, pero si estás tomando Sintrom o incluso si tienes un sobrecrecimiento bacteriano, quizá te pueden sentar mal y no sean alimentos buenos para tu intestino, no sean alimentos saludables para ti en ese momento por lo toma el Sintrom o por el SIBO. Luego, si estás tomando medicamentos antagonistas de los canales de calcio para controlar mejor la presión arterial, como por ejemplo el amlodipino, nifedipino, nimodipino o verapamilo, deberías evitar el zumo de pomelo. ¿Por qué? Porque esto hace que los niveles del medicamento puedan subir muchísimo y eso aumenta la posibilidad de toxicidad. Se describe que pueden aumentar los niveles del medicamento hasta un 300%, lo cual es muchísimo y podría haber un efecto súper potente y bajarte quizá mucho la presión. Entonces, aunque el zumo de pomelo puede ser saludable, también deberías evitarlo quizá en estos casos. Y también, no menos importante, si eres hipotiroideo o hipotiroidea y tomas medicación tiroidea de reemplazo, como por ejemplo la levotiroxina, tienes que tener cuidado con la soja, porque el consumo excesivo de ella puede disminuir la absorción intestinal de la hormona tiroidea de reemplazo que estás tomando. Como estas, hay muchas otras interacciones entre algunos medicamentos y otros alimentos que pueden ser nutricionalmente saludables, pero que en esos casos deberías evitar porque quizá no sean lo mejor para ti. Al igual que en el caso que hemos mencionado de si tienes problemas digestivos o algunas enfermedades crónicas, quizá algunos alimentos nutricionalmente saludables no sean lo más adecuado para ti. Esto es como las dietas, cuando uno quiere perder peso. No siempre la dieta que hizo tu vecina o Paquita te va a caer bien a ti, porque quizá a ella le gustaban ciertos alimentos y otros no, y ella lo personalizó a su manera y dejó de comer ciertos alimentos, pero quizá no se aplica a ti. Y aparte quizá a Paquita es que no le gustaba caminar o le gustaba hacer un tipo de ejercicio que a ti no. Entonces,
un programa para perder peso que siguió Paquita, no necesariamente va a ser lo más adecuado para ti. Aunque sea bueno y sea efectivo, pero quizá no es efectivo para ti. Lo mismo pasa con la nutrición y la alimentación. No todos los alimentos nutricionalmente saludables van a ser buenos para tu intestino dependiendo de tu caso particular. Y ahora sí, vamos a hablar de los 5 principios fundamentales que debes tener en cuenta para comer alimentos buenos para tu intestino. El primer principio, consumir una dieta que controla la inflamación. Esto es importantísimo porque controlar la inflamación creará un ambiente, un entorno en tu intestino saludable que favorecerá la proliferación de una microbiota intestinal saludable y una mayor diversidad de microbiota intestinal. Cosas que, por ejemplo, pueden incrementar, aumentar la inflamación son si comes alimentos que te dan intolerancia, que te dan reacciones, que te dan síntomas. Esto genera una reacción de microinflamación en el intestino que puede definitivamente perjudicar el establecimiento de un entorno saludable para una proliferación de una microbiota intestinal saludable. El segundo principio, una dieta que regule los niveles de azúcar en la sangre, es decir, que no se hagan picos de azúcar en la sangre. Se sabe ya desde hace tiempo que una dieta con altos contenidos de azúcares añadidos puede provocar una reacción inflamatoria crónica en el organismo en general. Y esto pues perjudica definitivamente también el entorno de la microbiota intestinal. Entonces aquí va definitivamente de la par un consejo saludable que se está hablando y se escucha en todos lados. Hay que evitar los excesos de azúcares en la dieta. Un tercer principio de una dieta saludable para el intestino es una dieta que contenga la cantidad adecuada de carbohidratos y prebióticos. Esto realmente hay que personalizarlo. No todas las personas les va bien con unas altas cantidades de carbohidratos o prebióticos. Algunas personas necesitan menos, otras personas necesitan más. Otras personas cuando se pasan de la cuenta porque creen que es lo que está recomendado en todos lados, pero su organismo no lo tolera, pues generan más problemas, más síntomas, más gases, más hinchazón. Entonces, esto quizá la cantidad de carbohidratos y prebióticos que alimentan a la microbiota intestinal hay que personalizarlo. Quizá hay que ir de menos a más. Entonces debes comer una dieta que se adecue a tus necesidades y la cantidad adecuada para ti. El cuarto principio de una alimentación buena para el intestino es consumir una dieta que sea baja en alérgenos y sustancias que causan intolerancia. A ver, esto no es lo mismo para todos, pero esto va en correlación con el primer principio, porque como te dije, una dieta que controla la inflamación tiene que consumirse con alimentos que no te den mayormente problemas de intolerancia, de alergias, de reacciones. Entonces, un buen principio, si no sabes por dónde empezar, si no tienes mucha idea de qué alimentos te están cayendo mal, es, por ejemplo, la dieta paleo. Y si quieres saber un poco más de la dieta paleo, que vamos, lo puedes buscar en internet en cualquier lado, te dejo un artículo en el cual hablo de eso, de la dieta paleo como una de las primeras recomendaciones que dejo a muchas personas para empezar con una dieta que sea poco inflamatoria para el intestino. Y el quinto principio, una dieta enfocada básicamente en alimentos naturales y no en alimentos empaquetados o procesados. ¿Y esto por qué? Es simple de entender, es porque muchas veces en el empaque tiene que añadirle aditivos alimentarios, saborizantes y muchas otras sustancias para mantener el alimento o darle una mejor salida. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de estos que han visto que no son dañinos o tóxicos para la salud, pero pueden desencadenar reacciones de intolerancias, alergias, y entonces lo ideal es consumir más alimentos naturales, más comida real, porque esto favorecerá un mejor desarrollo de tu microbiota intestinal. La alimentación es importante para mejorar la microbiota intestinal, pero quizá no es lo más importante. También hay que mejorar el entorno, el medio ambiente donde viven tus bacterias. Eso es muy importante y quizá aún más. Para ti no sería seguro lo mismo tener todo lo que quieras para comer, sin ninguna restricción ni ninguna limitación, pero a la vez de que puedas tener todo a tu alcance, vivir en un barrio que está lleno de crímenes, de mafia, de robos y que no puedes ni salir a la calle, ni tú ni tus niños. O que incluso estés viviendo en una zona de guerra, donde tienes que meterte en un búnker cada rato. Ese entorno es impensable para vivir. O incluso que vivas en una zona donde está todos los días oscureciendo a las 3 o 4 de la tarde y llueva todos los días. ¿A qué estarás todo el día triste quizá? Y lo de la alimentación está muy bien, pero hay algo que te faltaría. ¿A que sí? Y tu cuerpo, tu cerebro, tus hormonas, tu intestino y todo lo que está alrededor de este último es el entorno, el medio ambiente de tu microbiota intestinal. Y lo que hagas con este medio ambiente es lo que determinará qué tipo de microbiota intestinal es la que predominará, la saludable o la perjudicial. En otro vídeo te contaré de algunas evidencias que demuestran cómo cambiando ciertos hábitos y el estilo de vida, y no solo la alimentación, puede mejorar mucho la salud de tu intestino. Y cuando lo tenga te lo pondré aquí, por supuesto.
Y si te ha gustado este vídeo y te gustan los problemas digestivos, consejos para tener una mejor alimentación y hábitos saludables, suscríbete aquí a mi canal y dale click a la campanita para que te avise apenas publique nuevos vídeos sobre todos estos temas. Adiós, mis queridos intestinis.